¿Cómo están todos? Buenas noches. Los estudiantes del Colegio Mejía podrían regresar a las clases en próximas horas, pese al anuncio del Ministerio de Educación. Los padres mantienen la huelga de hambre. Hola, Diana. ¿Qué tal, Mito, amigos? Muy buenas noches. En otro tema, el alcalde de Guayaquil recibe un masivo apoyo a su propuesta de consulta sobre el tránsito. Con eso empezamos 24 horas. Sí, representantes de 360 organizaciones sociales se reunieron con el alcalde de Guayaquil para respaldar una posible consulta popular local sobre los pasajes. En una próxima convocatoria se escogerían las preguntas. Hizo la pregunta para que no se diga que esta consulta no será de iniciativa popular. Porque el pueblo la pide, el pueblo Esta es la primera gran convocatoria. Eran estudiantes, dirigentes barriales con pancartas, gritos y hasta camisetas. En total representantes de 360 organizaciones sociales. Vamos a la consulta popular, no a la alza de pasajes. Cuente con nuestros votos. Querían saber cuáles serán las preguntas y cuándo sería la consulta, pero la de hoy fue solo una reunión informativa. Se escogerán por sorteo a dirigentes de 10 de las 360 organizaciones. Ellos llevarán adelante todo. Convocaremos a una segunda reunión para conocer las preguntas, aprobar y a la autoridad electoral para iniciar la recolección de firmas. No hay fecha para ninguna de estas actividades, solo le pidió a los asistentes que estén pendientes, pues habrá una segunda y última convocatoria. Lo que tampoco se dejó claro es cuántas preguntas se plantearán. Aseguró que incluso sobrarán firmas. Desde las filas gubernamentales se está impulsando una subida de transporte. El señor Arias es vocero, pero es diputado del gobierno y todos los días dice que se suba el transporte. Para plantear la iniciativa popular necesitarán reunir las rúbricas del 10% del padrón electoral de Guayaquil, es decir, 187.463 firmas. Dayana Monroy, 24 horas. Y mucha atención, el Banco Cofiec, mediante un comunicado de prensa, informa que esta semana recibió un cheque de $380.908 y explica que se trata de un reintegro de transferencia de diciembre de 2011, valor que se aplicará a la operación de Gastón Dusac conforme a la normativa vigente en las instituciones financieras del Ecuador, sin perjuicio de las acciones legales o penales que se sigue en la justicia. Cofiec también informa que Dusac mantiene un saldo insoluto con la entidad. Otro tema, se cumplió la primera reunión de la comisión ocasional que trata el texto de las enmiendas de la Constitución. El grupo de parlamentarios resolvió que el 28 de noviembre se votaría el informe para primer debate de este proyecto. Integrada en su totalidad por 11 asambleístas, la Comisión Ocasional Especializada comenzó a tramitar el proyecto de 16 enmiendas a la Constitución de iniciativa de Alianza País. La sesión arrancó a las 10:20 este jueves. La lectura del dictamen de la Corte Constitucional sobre las enmiendas ocupó la mayor parte de la reunión, hasta que a las 18:15 el presidente de la comisión anunció que el 29 de noviembre se tiene previsto votar el informe para primer debate. Ratifica la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Vamos a obviamente actuar cumpliendo con el dictamen de la Corte. Patricio Donoso del movimiento Creo, que a inicios de semana pidió que no se le incluya en la comisión, finalmente se unió al trabajo del grupo, aunque con reparos a los informes periódicos que deberá hacer la Asamblea a la Corte sobre el trámite que se dará a las enmiendas. He venido acá a decir la verdad, que tienen que hacerse respetar, que tenemos que hacernos respetar, que las cosas tienen que hacerse en derecho. Representantes de diferentes sectores serán recibidos paulatinamente en la comisión de acuerdo al tema de cada propuesta de enmienda constitucional. Están divididos, por ejemplo, en los temas laborales, temas de seguridad social, los temas de la Contraloría, de Fuerzas Armadas, tema de la reelección. Que no se diga que no se puede cambiar ni una coma de lo que establece estas enmiendas. Lo que usted no puede cambiar es el dictamen, porque lógicamente la Asamblea no tiene competencia para cambiar el dictamen. Ya es hora de que el Parlamento ecuatoriano recupere su autonomía e importancia. Al tramitar las enmiendas constitucionales, la Asamblea es poder constituyente derivado, no es legislador ordinario. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas.
Las organizaciones sindicales que forman parte de los sectores estratégicos del país anunciaron su respaldo a la gran movilización de trabajadores que se realizará este sábado en la avenida 9 de octubre de Guayaquil, donde el presidente Rafael Correa presentará las reformas al Código de Trabajo. Richard Gómez, presidente de la Federación Unitaria de la Industria Eléctrica del Ecuador, dijo que impulsarán la creación de la Central Unitaria de Trabajadores, aglutinando fuerzas representativas de los trabajadores del campo y la ciudad. A pesar de que el Ministerio de Educación anunció la reintegración de 23 estudiantes del Colegio Mejía, algunos padres de familia permanecen en huelga de hambre hasta que se concrete el regreso a clases de los jóvenes. Ayer los Mejías protestaban en la esquina, gritando desde el alma. 68 estudiantes del Colegio Mejía aún sienten los efectos de la protesta del pasado 18 de septiembre. Han cumplido la condena, pero las autoridades del colegio no concretan su retorno a las aulas, tal como está dispuesto en la resolución de la Corte Provincial. Sus padres mantienen el reclamo con una huelga de hambre. Que ellos tienen que reingresar, no reubicación. La medida inició en los graderíos de la entrada principal al colegio, pero cerca de las 2 de la madrugada de este jueves llegó la policía para desalojarlos. Que salgamos de a buenas o ellos nos acaban de a malas. Se reían de nosotros, nos empezaron a firmar por encima de las carpas. ¿Cuál era el chiste? No sé realmente. Señores, dijo que ustedes ya está el problema solucionado. ¿Estaba solucionado o no? No estaba solucionado. La protesta se mantiene y mientras tanto sus amigos hacen menos amarga la espera con algo de música en señal de respaldo. Y aunque los abogados de los estudiantes ya no tienen nada que ver en el proceso administrativo, aseguran que la resolución de la Corte Provincial supera los alcances de un proceso interno en el colegio. Así como se acató que sean puestos en inmediata libertad, debió haberse acatado también que los estudiantes sean reingresados al Instituto Mejía. A través de un comunicado, el Ministerio de Educación informó que de los 68 estudiantes en conflicto, 23 retornarían a clases este viernes, mientras que 45 aún están dentro de un proceso ante la Distrital de Resolución de Conflictos. Y hasta aquí la medida se mantiene. Aseguran algunos padres de familia que supuestos funcionarios del Ministerio de Educación llamaron a sus casas ofreciendo resolver la situación de los estudiantes en las próximas horas. No obstante, dicen que mantendrán la medida hasta que sus hijos regresen a clase. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Autoridades de educación prohíben a los rectores de colegios particulares suspender o retirar a los estudiantes cuyos padres están en mora por pensiones. Además, no descartan aplicar la ley para sancionar posibles abusos. Si el servicio de agua potable, que es público, se corta cuando no hay pago. Y le cortan el servicio si haya ancianos, niños, recién nacidos. ¿Por qué no la educación privada cuando se cae en mora? Tiene que ser mirado como un derecho y no como un aspecto comercial. Y la advertencia definitiva de la autoridad pertinente. Está terminantemente prohibido dejar de dar educación por mora. Y peor aún, dijo la subsecretaria del ramo, sacarlos al frente del aula o al patio y públicamente señalar a los alumnos como morosos. Los padres de familia que tengan este tipo de denuncias, que se acerquen por favor al distrito más cercano. Curiosamente, dicen algunos rectores, sobre todo de colegios privados de clase media, ellos no tienen ese problema. Y el hecho lo atribuyen a que la pensión que cobran es considerada. En la tarde pagan $60. Si un colegio cobra $300 en la pensión y tiene 2 hijos, claro que va a convertirse en un problema para los padres, dice esta educadora. Como estrategia, a esos padres se les dejó de cobrar a través del banco, sino que los llamó personalmente para que con ella arreglen cómo van a hacer. A los 3 meses, 4 meses. Esto es lo que quiere el Ministerio de Educación que se haga, que se arregle de alguna manera. Vamos a asegurar que el estudiante reciba sus clases, reciba sus notas. El Estado lo que tiene que hacer es garantizar el estudio, pero en los colegios fiscales. Siempre supieron, dijo la autoridad, que esto era un negocio y que como negocio hay riesgos que superar. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Hablamos de tránsito y de tráfico. 5 asociaciones de transportistas ilegales reclaman por la detención de 27 de sus unidades en Quito. Sucedió esta mañana en el sur y norte de la capital cuando protestaban por su legalización. Si normalmente el tránsito en la unión de la Panamericana Norte y la Simón Bolívar a la altura de Carapungo ya es un completo caos, la mañana de este jueves la circulación vehicular en la zona colapsó totalmente.
Pues las 5 asociaciones de furgonetas que prestaban el servicio de Carapungo a Guajaló y a Los Valles, junto a sus usuarios, se tomaron la vía por algunos minutos, en protesta por la retención, según dicen, de 17 de sus unidades, debido a que no han sido legalizadas. Exigimos la libertad de las unidades detenidas porque cada unidad deberá pagar más de $1000. Y nosotros somos gente del pueblo, no somos monopolio, nosotros no tenemos dinero, por eso nos hemos visto abocados a trabajar en la irregularidad. Necesitamos y exigimos la regularización. El problema es que al dejar la ruta estas cooperativas, cientos de usuarios se quedan sin el servicio, que según dicen es el único que tienen. Es el único transporte que tenemos aquí al Valle de Tumbaco, Cumbayá y a Carapungo y a La Granados. No sé por qué el señor alcalde o la Comisión de Movilidad no les da paso para que este proceso de regularización se los dé. Los transportistas aseguran que con la anterior administración municipal ya estaban tramitando su legalización. Hemos invertido el dinero. Imagínense, los carros van a estar como 20 días detenidos. Hasta eso, ¿qué va a hacer la gente? ¿Qué pan va a llevar a la casa? Pero según la autoridad, la retención de sus unidades se da por la seguridad de los usuarios, debido a varias irregularidades registradas. Encontramos que no tenían tampoco matrículas, encontrábamos en algunos que estaban manejando menores de edad, y claro, cuando nos vieron, abandonaron la unidad, y por eso es que solamente pudimos coger en algunos casos solamente la unidad. Mientras tanto, los usuarios, desesperados por llegar a tiempo a sus actividades diarias, pugnaban porque les dejaran subir, incluso a las unidades interprovinciales, o a lo que podían, a fin de llegar a tiempo a sus destinos. Gisela Bayona, 24 horas. Presunta estafa masiva en Manabí. La Fiscalía investiga el caso de una mujer que se hacía pasar como funcionaria de la Presidencia de la República y ofrecía vía internet nombramientos para el Magisterio Nacional. Eran contactadas vía telefónica y mediante correos electrónicos, presuntamente por la detenida Gema Patricia A.A., quien junto a otras personas que supuestamente trabajaban para la Presidencia de la República, les ofrecían puestos como docentes con nombramientos fijos. Ella primero dijo el 5 de diciembre que se daba del año pasado. Ya fue pasando y ya aquí no se va a preocupar que no dieran una respuesta definitiva. Para acceder al ofrecido debían cancelar $1,275. Nosotros creímos, se sabe que uno por tener un trabajo fijo, por nuestros hijos, por darles algo mejor, uno se involucró en esto. Recibieron incluso credenciales y camisetas con los distintivos de la presidencia, así como correos electrónicos, donde manifestaban que el pedido estaba siendo atendido y que oportunamente les llegaría el nombramiento fijo del Ministerio de Educación. Toda esta documentación que venía en sobre cerrado venía con sellos de la Presidencia de la República, con logotipos, con camisetas y con todo esto. Víctor Menéndez, fiscal de Portoviejo, mencionó que se le formulará cargos a la detenida. Nosotros no vamos a dejar en impunidad un hecho donde se trata de involucrar a la Presidencia de la República. Rommel Tapia, jefe de la Policía Judicial, dijo a cada uno de los ciudadanos que recibieron llamadas telefónicas y que fueron víctimas de este delito en el 2012, 2013 y 2014 que se acerquen a poner su denuncia. Determinan nosotros el monto y la cantidad de las personas perjudicadas. Seguimos en 24 horas. La Fiscalía abrió una indagación por la extraña muerte de un ciudadano africano en Guayaquil. En 8 días estaría listo el informe médico para que se determinen las causas de este deceso. Aunque la policía maneja como hipótesis que el africano que murió podría ser una mula del narcotráfico, hoy no se quiso decir más sobre la investigación. En la Fiscalía también se indagará. Esta mañana llegó el parte policial y en 24 horas se sorteará el proceso para ver en qué fiscal recae. El cuerpo está bajo observación del Ministerio de Salud. Según el director ejecutivo del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, los resultados de la muestra sanguínea, cuyo análisis se hará en Canadá, estarán listos en 8 días. Durante esos 8 días, el cadáver continuará en el Hospital de Infectología. Aquí la atención hoy es normal. Donde se están tomando ciertas medidas de prevención es en la clínica particular a la que inicialmente llegó el paciente. Los propietarios de la clínica han decidido por su cuenta, pues el ministerio no se los ha prohibido, dejar de recibir pacientes. El área donde estuvo el senegalés fue desinfectada, pero no está aislada, como tampoco lo está quienes estuvieron cerca de él, aunque sí recibieron ciertas recomendaciones. Nos pidieron que como norma de seguridad nos estemos tomando la temperatura todos los días y eso fue todo lo que nos dijeron, ¿no? ¿Cuántas personas le eso? A 3 personas que fueron las que estuvimos aquí.
El día en el que se dio la alarma de un posible contagio con ébola la madrugada de este martes, lo que más hubo fueron rumores. Uno de ellos decía que el extranjero era miembro de una banda de música. Él es director de una compañía que organiza eventos culturales afro. Asegura que sí hubo un evento, pero que todos los ciudadanos de Senegal partieron a su país el 12 de noviembre. Nada que ver, no son de la compañía. Dayana Monroy, 24 horas. La policía capturó un tanquero con 20.000 galones de combustible presuntamente robado mientras lo almacenaba en un predio en el sector de Calderón, en el norte de Quito. Hay 2 detenidos. 20.000 galones de combustible eran trasvasados desde este tanquero hasta este depósito estacionario sin ninguna medida de seguridad. Se constituye en un lugar de peligro, por no decir una bomba de tiempo, para quienes residen en este sector. Precisamente la denuncia de la comunidad del sector de Calderón en el norte de Quito alertó a las autoridades. Policía Nacional el día de hoy procedió a la detención de 2 ciudadanos en delito flagrante. Existe un ciudadano de nacionalidad colombiana, otro ecuatoriano. El vehículo habría partido cargado del derivado de petróleo desde la estación de abastecimiento El Beaterio con destino a un campo militar. Se está realizando las averiguaciones correspondientes para determinar qué pasó en este lugar, porque todo el combustible debía de haberse dejado en esa unidad militar. Unidades de criminalística y adiestramiento canino realizaron un barrido del lugar y el levantamiento de evidencias para determinar cuál era el fin del almacenamiento del combustible y a los responsables del hecho. María Fernanda Becerra, 24 horas. Las orquídeas son plantas que se distinguen por la complejidad de sus flores, su aroma exquisito y su variedad de colores. En Ecuador por dentro les invitamos a recorrer los jardines y orquidiarios de Huaca y Montúfar, en la provincia del Carchi. Linda orquídea, flor de amor, que de mimos te bañas y emana sentimientos sin par. Este pequeño fragmento de un poema resume el halago a esta planta diferente al resto de las que se conoce habitualmente, pues tiene necesidades diversas y especiales para su cuidado y cultivo, algo que lo tiene claro Edmundo Corral, quien se enamoró tanto de esta especie que decidió hace más de una década construir su propio orquidiario en las faldas de la montaña en el cantón Huaca, donde el clima es el apropiado para cultivar las más de 1000 especies con las que cuenta actualmente. Esta idea nació desde unos viajes que tuve a Alcofanes, en unos días de pesca, ¿no? De ahí recolecté la primera orquídea, mire, y de ahí me nació, pues esto fue, como les digo, siempre amor a primera vista. Varios son los amantes de las orquídeas que este lugar quedó corto al poco tiempo para albergar a las más de 600 especies híbridas adicionales como fruto de intercambios e injertos, pues el fin no es comercializar ni hacer negocio con las orquídeas, sino por el contrario, construir un lugar turístico donde se admire su flor, se perciba su aroma y se encante con su policromía. Mi idea es fomentar el turismo, contribuir algo al Carchi, aquí al cantón y porque sí aquí nuestro barrio. Para ello se ha construido este parque botánico con senderos de piedra construidos a mano y plantas endémicas que trasladan fácilmente a los visitantes a un mundo encantador. En todos estos escenarios la cultura pasto prevalece, al igual que sus utensilios como la piedra de moler. Aquí puede aprender más de las orquídeas mientras recobra energías para seguir con el recorrido donde puede fotografiar sin ningún problema las extrañas y variadas formas de cada flor. Oh, it's beautiful. Es hermoso este lugar, pues aquí podemos ver muchas flores y estar en contacto con la naturaleza sin necesidad de subir a la montaña. Flores en nuestro, muchos proyectos, tienen muchos colores. Y luego de este recorrido encantador, la visita al Cantón Huaca no está completo sin degustar la exquisita gastronomía que aquí se prepara en plena vía panamericana. Nuestro cantón es conocido principalmente por el cuy asado. El cuy asado, la fritada, el caldo de gallina.
El recorrido continúa hacia el cantón Montúfar, a tan solo 20 minutos al sur de Huaca, donde las orquídeas forman parte de hermosos jardines que son parte fundamental del ornato urbano de San Gabriel, conjugando su armonía con los vivos colores de las rosas, geranios y más plantas que dan vida a esta ciudad. Jardines como este, que nos trasladan fácilmente a un mundo mágico y encantado. Habemos personas que nos gusta dedicar a tiempo completo al embellecimiento de nuestros jardines, para así embellecer no únicamente nuestra casa, sino también nuestro cantón, nuestra provincia y el Ecuador entero. El sol se oculta y con la noche la magia de estos jardines encantan aún más en un respiro de paz y relax en medio del ajetreo de una urbe que abre sus puertas a nacionales y extranjeros para descubrir más de la cultura, tradiciones y el amor de su gente, amante de los parques, los jardines y la naturaleza. Jairo Jacome Ortega, 24 horas.